Hexagrama 25 de I Ching, la inocencia o lo inesperado. Arriba lo creativo, el cielo, y abajo lo suscitativo, el trueno. En lo alto del cielo, en lo alto es el cielo y abajo el movimiento. Si conforme a ello el movimiento responde a la ley del cielo, el hombre es inocente y sin falsía. Y ahí lo genuino, lo natural, que ninguna clase de reflexiones o de segundas intenciones ha enturbiado. Allí donde se nota la intención se pierde la verdad y la inocencia de la naturaleza, la cual, sin la directiva del espíritu, no es verdadera naturaleza, sino naturaleza degenerada. Practicando de la idea de lo natural, la formación de ideas prosigue todavía parcialmente y así el hexagrama llega a abarcar también la idea de lo no intencionado, o sea, lo inesperado, ¿no? Hoy tenemos aquí a un profesor de yoga y acroyoga, yoga acrobático, con conocimiento de forma autodidacta también en astropsicología y psicología, que desde 2020 se convierte en símbolo de las primeras manifestaciones contra la pérdida de los derechos de las personas a causa de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno que emanaron de la OMS, ¿no? Además de comunicador, es periodista de investigación y fue articulista de Diario 16 y también intervino en 2 documentales. Según los medios de comunicación españoles, fue proclamado líder negacionista de la nación. Es también autor de varios libros y, bueno, como luce a veces el hexagrama número 25 en algunas de sus redes sociales, por ello le propongo que hable de su experiencia con el I Ching. Así que le he invitado a Fernando Vizcaíno Carles. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con unas pocas interferencias hoy en mi Bueno, vida. espero que se pueda escuchar decentemente de cara a la audiencia lo que grabemos aquí, lo que nos expliques. Estás en la provincia de Albacete ahora mismo, así que, bueno, como siempre que invito a personas para el canal de I Ching, les digo eso, les pregunto cuándo fue su primer momento, cuándo descubrió el libro de las mutaciones, cuál fue su actitud ante ello. Así que cuando quieras nos relatas cómo llegaste a saber del I Ching. A ver, la primera vez que lo conocí, no me acuerdo muy bien cómo fueron las circunstancias, porque al final no me conecté con él. Pero, no sé, tendría la edad de 19, 20 años. Ujú. No conecté, no conecté. Me compré el libro este de tapa dura, de tapas negras, pero no me acuerdo si no comprendí cómo había que tirar. Creo que no comprendí cómo había que tirar. Entonces lo que hacía era leer los trozos sueltos y no entendía. Me costaba entender, la verdad, porque es un lenguaje que en aquel momento, con esa edad y con la formación que tenía, no me entró. No me entró. Y fue más o menos pues con 20 años y a los, creo que 27 años fue, en el 2005, fue cuando, bueno, yo estaba siguiendo el camino del corazón, que es precisamente de lo que habla ese hexagrama, esencialmente, el hexagrama 25, la energía del corazón. Ujú. Y bueno, me llevó y me hizo tener un par de encuentros, primero con una persona en México y posteriormente con una persona en Argentina, que bueno, que en ese momento se convirtió en mi oráculo personal, en mi espejo, ¿no? Mi maestra. Y ella utilizaba el I Ching. Entonces yo tenía que volver a España para coger a mi padre de las orejas y conseguir que dejara de robarle a mi abuelo la pensión. Ujú. Y había que actuar. Y bueno, y esa fue la primera vez que eché el I Ching realmente. Fue con ella y la respuesta fue increíble. O sea, para empezar, creo que salió. Llevo 5 años desde que empecé con todo esto de la lucha contra la pandemia y tal, como ya te comenté personalmente el otro día, que no estoy usando el I Ching y lo tengo bastante poco fresco. No sé si es el hexagrama 22 o algo así. Bueno, no importa, es el hexagrama de la mordedura tajante.
Ajá, sí, lo importante es lo que tú percibiste, lo que te dijera, ¿no? En Claro, relación a tu claro. pregunta. Sí, Ujú, sí, no, pero vamos, la respuesta fue muy clara a la pregunta, ¿no? La mordedura tajante habla siempre de una situación maligna, vamos, de criminal consciente, o sea, de criminal consciente, ¿vale? Que era mi ujú, padre que le estaba robando la pensión a mi abuelo. O sea, más consciente que eso, pues no se podía hacer. Y bueno, y la respuesta más que me dio en el sentido de cómo iba a tener que enfrentarme a esa situación de la mordedura tajante, del criminal, fue espectacular, ¿no? Me habló de que había que combinar el trueno, que es la conmoción, ujú. con el corazón, con la energía del corazón, ¿no? O sea, que tenía que actuar de manera contundente, pero desde el corazón. Y es que lo vi claramente lo que tenía que hacer. También en relación al proceso que yo llevaba de aprendizaje, primero con la otra persona que me crucé en México y luego con Monona, que me habían enseñado a percibir los flujos de energía que se mueven entre las personas conscientemente a través de la atención y a controlar las interactuaciones con las personas con ese conocimiento. Entonces, entre una cosa que me mostraba energéticamente cómo yo tenía que conseguir robarle la atención a mi padre para atraparlo y controlar su energía, y la respuesta de I Ching, lo vi claro lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, cómo tenía que como que seducir, como atraer a mi padre. A ver, es que esto es muy largo de explicar, ¿vale? Pero bueno, la Pero bueno, cuestión, el caso es que a raíz de ahí te pusiste en marcha, ¿no? Siguiendo el consejo claro, o sea, de ella. cuando esa respuesta me caló súper hondo. Sí que es verdad que ahí tuve que volver a España porque me iba a España para hacer esto con mi padre y estuve como 3 meses. Y cuando volví, aún tardé un par de meses o 3 más, porque cuando volví con ella, con mi maestra argentina. Y fue luego cuando ya estaba viajando con una amiga, con Cristinita, que creo que fue en Ecuador, creo que fue en Quito, me acercó a una tienda y compré el I Ching. Otro I Ching, porque yo Ujú. todos mis libros los había regalado. O sea, quiero decir, como yo tenía el I Ching cuando era más joven y tal, pero yo, en uno de estos regresos que tuve de Latinoamérica, como estaba liberándome mi atención de todas las formas ¿cómo se dice? De todo lo que te desvía la atención, al final Ujú. me liberé de todo. Solo me dedicaba en aquella época a la atención plena, entonces cuando volví a España y vi todos mis libros, todos mis cómics, todas mis colecciones de películas y tal, llamé a mis amigos y lo regalé todo. Para liberarme del influjo, ¿no? Ujú. Distractorio, no me salía la palabra de todas esas cosas, y entonces pues regalé también el I Ching. Entonces, pues cuando estaba en Ecuador lo volví a comprar. Y desde entonces, bueno, estuvo casi 4 años viajando conmigo por Ujú. Latinoamérica y bueno, así está hecho polvo. Y desde Está entonces, pues, usado, se nota, se nota. vamos, está requete Ujú. usado, aunque hace 5 años que no lo uso, pero está muy usado, sí. Es el de Virgil, supongo, ¿no? Es un peligro que tiene el I Ching también, que es abusar de su uso, ¿vale? Porque Claro, claro. eh, a No, veces, te preguntaba si es el de Richard Wilhelm, el que tienes. claro, claro, es el Vale, bueno. vale. Sí, por Sí, el es tipo de muy volumen casi importante que seguro, se ¿no? entienda que hay un I Ching bueno y otros que son mucho menos buenos. Ujú. Entonces, sí, es este. Bueno, esa profesora que te enseñó I Ching, Argentina, ¿es conocida No, no es no, conocida, es una persona particular, ¿no? Simplemente. sí. No es que Vale. me enseñara el ching, sino que ella lo usaba Ujú. y, bueno, pues lo tiramos aquella vez y bueno, entonces ahí sí vi la luz respecto al I Ching y luego pues yo pues me automaticé comprándome uno. Pero también hay que tener, lo que iba a decir antes, hay que tener cuidado con el I Ching porque no hay que Sí. abusar. O sea, el I Ching puedes acabar tirando el I Ching para cualquier cosa y en cualquier momento, y no solo una vez, sino que además muchas veces porque no te guste la respuesta, porque no entiendas la respuesta. Entonces, esto es importante a la hora de usar el I Ching, que primero hay que tener clara la pregunta. Hay Ujú. veces que uno, digamos que tiene una pregunta de verdad. No es por preguntar por vicio o cualquier cosa, sino que uno tiene la pregunta dentro de sí, ¿vale? Y entonces tira.
¿vale? Normalmente cuando es así, el I Ching te la clava y te responde exactamente lo que estás preguntando. Muchas otras veces, bueno, muchas tampoco, pero sí que depende de lo que abuses, pueden no responder lo que le estás preguntando, ¿no? O no darte cuenta de que responde a lo que le estás preguntando, que eso también puede ocurrir. También, Pero también. generalmente si uno está bien alineado con lo que siente, con lo que busca, el I Ching es súper certero. Y además, cuando es certero, digamos que la información que te aporta es mucho más completa que la de cualquier otro sistema oracular. Por ejemplo, yo estudié las cartas del tarot hace muchos años, pero jamás me dediqué a tirarlas. Jamás. Las estudié como el símbolo y como la historia que te cuentan, que es muy bonito, pero jamás me dediqué a tirarlas. O sea, una carta del tarot da muy poco a nivel concreto como respuesta, ¿no? Pero el I Ching es espectacular. La verdad que como oráculo, no por destino, es decir, persona que te cruces porque te corresponde esa persona que te enseñe X, a ver si se me apaga no sé qué pasa, que no me está cargando. Ah, lo que es como oráculo externo a nivel de objeto, el I Ching le pega 1000 patadas a cualquier otro, por lo menos a cualquier otro que yo haya conocido a lo largo de mi vida. Así Pero es. también soy astrólogo, como has dicho antes, soy astropsicólogo y jamás me he dedicado a utilizar la astrología como método adivinatorio, ¿vale? Porque no me parece Sí. ni ético para con uno mismo ni para con los demás, ni adecuado, porque da mucho lugar a la interpretación. Pero el I Ching es muy certero. La verdad que Bueno, es lo único. no sé si en este periodo de tiempo, desde 2020, bueno, cuando conociste en profundidad el I Ching, ¿has conocido otras personas que lo usasen, aparte de esta profesora, y que hayas podido hablar con ellos? ¿O o ¿Qué ha le has pasado? mostrado el I Ching a alguien? No sé, alguna En experiencia que 2020 hayas tenido. no es cuando conocí el I Ching. El 2020 es cuando dejé de usarlo, que es cuando me convertí Ujú. en la punta de lanza Sí, perdón, del sí. llamado en el país. Esto fue en Sí, el sí. 2004. Antes, sí, sí. Ujú. No me acuerdo. La verdad que No te acuerdas realmente. Sí. he tenido una vida muy, Entonces, muy, muy de muy ermitaño. ajetreada, ya, ya. Entonces, a Dando- partir de esa época, después ya dejaste de usarlo, de tenerlo muy presente, ¿no? Sin embargo, lo que me llamó la atención es que en tus redes sociales, no sé, en Facebook o algo así, pues aparece el hexagrama 25, ¿no? Sí, lo tengo por casi todos lados, en los canales de Ujú, YouTube, en WhatsApp. Sí, 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 ujú, porque es que esa energía, el hexagrama 25 es la energía del corazón, que es el camino que todos debemos de seguir. Como leías antes, es un camino que no tiene segundas intenciones, que no tiene doble vuelta. O sea, es la energía que es lo que somos y lo que nos conecta con el todo, ¿vale? Y es la energía limpia, e inocente, sin segundas intenciones, ¿vale? ujú. Es la energía que debería de guiarnos a todos, bueno, y que nos guía, porque está ahí, otra cosa es que no la escuchemos. Es la energía con la que deberíamos todos de conectar, eh, digamos, de usar a nuestro ego para conectar con nuestro corazón, no de usar a nuestro ego para servicio de sí mismo, ¿vale? Entonces, si en el mundo todas las personas trabajasen para alinear su ego con la energía de su corazón y seguir esos caminos, pues viviríamos en un mundo muy diferente al que vivimos y, desde luego, mucho más agradable Claro. con personas que vale Bueno, más la pena comentaste sí. con situaciones súper mágicas, porque cuando seguimos el camino del corazón nos lleva en la ola del destino y suceden cosas increíbles, increíblemente maravillosas. Claro que Entonces, sí. por eso utilizo siempre ese hexagrama, porque me parece que es el camino. Ujú. Muy bien. Además de esta profesora de Argentina, también comentaste por encima que en México tuviste contacto con alguien también a través o relacionado con el I Ching. No, no, no estaba O relacionado con el no, no ching. exactamente así, ¿no? Vale. No, es que yo seguí la llamada a mi corazón, una llamada que me llevaba Ah, vale. 4 años
ahí dentro llamando y que tenía que ir a un lugar y que si iba allí me encontraría con un brujo que me enseñaría cosas asombrosas. Y bueno, aquello era una locura para la razón, así que me costó 4 años tomar la decisión, porque además tenía que dejarlo todo. O sea, no era ir a un sitio, era dejar todo en mi vida dispuesto a no volver para ir a ese sitio. Entonces me costó 4 años hacer aquello. Tenía 22 años, era muy joven también cuando sentí la corazonada, la mayor corazonada de mi vida. Y me costó 4 años. Entonces cuando llegué allí me encontré con el sujeto, que irónicamente era español, que me enseñó a percibir conscientemente los flujos de energía que se mueven a través de la atención. Y bueno, y ahí empezó un largo camino de aprendizaje y de introspección que me llevó al año siguiente hasta esta mujer en Argentina. O sea, fue como un maestro en chamanismo, digamos, ¿no? O alguna disciplina diferente. Bueno, el chamanismo, para empezar, un verdadero chamán, si es un chamán de corazón, no habla que es chamán. Eso se lo dejamos a los brujos oscuros que se conectan más con el ego y les gusta hablar o dárselas de ser seres extraordinarios o personas extraordinarias con poderes extraordinarios. El chamanismo en realidad, o todo lo que se considera como chamanismo, lo que te está enseñando son cosas que cualquiera puede acceder a ellas, solo que digamos que en el mundo en el que vivimos no se nos ha enseñado que eso está ahí, como por ejemplo los flujos de energía que se mueven de unos a otros a través de la atención. Percibir esos flujos podría ser, o vale, sí, es considerado chamánico, pero en realidad es que todos los percibimos. Fíjate cuando aparece un tío que te da la brasa, un tío pesado, los llamamos pesados, porque como quitan la energía que viaja a través de la atención, nos vamos sintiendo cada vez más pesados. Es decir, todos estamos sintiendo estos flujos a lo largo de nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de que lo sentimos hasta que aparece alguien y nos lo explica bien, de lo que realmente tenemos que darnos cuenta que ocurre. De hecho, yo he escrito un libro sobre esto que se llama El Puente de Atención. La novela que estoy escribiendo, estoy escribiendo la segunda parte, es una novela ambientada en un mundo de fantasía medieval, es una novela de aventuras, pero todo el trasfondo voy contando también estas cosas. O sea, voy metiendo todo el aprendizaje de sueños lúcidos, de conciencia, de desarrollo de la intuición y conciencia energética a través de la novela. Y bueno, al final es que me he dedicado, desde que seguí ese camino. En tu etapa de Ecuador, ¿aprendiste algo o viste algunas experiencias interesantes en ese país? ¿O En fue un viaje Ecuador. corto? No, a ver, es que estuve 4 años viajando de mochilero en Latinoamérica. Entonces, O sea, que visitaste varios lugares. Vale, vale. claro, fue todo un viaje y estuve en casi todos los países más o menos tiempo de Latinoamérica. Las Guayanas, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Panamá y Nicaragua. En algunos estuve 7 días, como igual en Chile, que era muy caro, y como México me tiré 13 meses. Pues eso. Bueno, Iba bien. pues Fernando, si te parece, podemos hablar un poquito de 2020, de esta época reciente que ha tenido pues medio mundo, ¿no? Y a raíz de ahí, de estas restricciones sanitarias, pues tuviste que algo no cuadraba y quisiste tomar parte, ¿no? Protestar, intervenir. Sí, bueno, fue también como una especie de corazonada, porque Sí. realmente, a ver, el tema es que me pilló en ciudad, porque yo no estaba en sitios aislados y no me habría ni enterado. Bueno, me habría tenido que enterar porque aquello fue muy, muy, muy exagerado lo que se hizo, ¿no? Pero me pilló en Valencia y yo realmente, pues claro, yo no tenía ni redes ni nada de eso. Entonces, en algunos canales de YouTube yo les escribía a los hermanos Barea, al abogado de demagogia, les decía que había que convocar una manifestación, había que sacar a la gente a la calle. Yo no tenía seguidores, no iba a tener poder de convocatoria. Pero es que de repente lo vi, no me hacían caso, nadie hacía nada y de repente yo lo vi. Vi lo mismo. Lo mismo que cuando te digo que sentí lo que tenía que hacer con mi padre, pues, o lo que sentí cuando tenía que ir a Latinoamérica, sentí lo que tenía que hacer para, en un vídeo, conseguir reventarlo todo. O sea, pasé de 90 suscriptores a 5.000 en 24 horas. Cuando hice el vídeo antes de hacer el vídeo fui a buscar un abogado, solicité permiso para hacer la manifestación,
preparé un papel con los trozos en blanco para que me pudieran replicar en todas las ciudades que quisieran de España, hecho por el abogado. Entonces, bueno, no sé si tú me conoces desde el principio o ya fue Sí, posterior. creo que sí. Ah, sí, vale. Entre tantos otros personajes, ¿no? Que en ese año pues irrumpieron. En ese momento no había muchos personajes. Desde luego en la calle solo estaba yo. Yo soy el que movilicé las calles durante mucho tiempo. A ver, lo que pasa es que sí que me replicaron en otras ciudades y entonces salió gente a la calle y tal, pero vamos, soy yo el que lo movilicé todo, o sea, no, y tampoco gente que se hiciera viral ni conocida, ¿sabes? Por ejemplo, en Madrid el movimiento 2020 empezó a hacer manifestaciones, pero eran anónimas, o sea, aparecían unos carteles que ponían movimiento 2020, convocatoria tal día y tal, pero no había nadie detrás, ¿no? O sea, no había mucha gente en ese momento. La cuestión es que claro, como fue la primera convocatoria que se hizo, de hecho, que yo sepa y que esté documentado en el mundo oficial contra el tema de la pandemia, pues pegué un pelotazo muy fuerte. Además, se vio que iba en serio, con toda la documentación. La gente además que la gente estaba esperando eso. Todos estábamos. Yo también estaba esperando que apareciera alguien y dijera, señores, hay que hacer esto, vamos a las calles y tal. Y bueno, pues lo hice yo y bueno, y tal y como lo visualicé, salió. De hecho, lo visualizaba tanto que me daba mucho miedo hacerlo porque yo siempre había sido un ermitaño. A mí a mí no me interesaba la vida social ni nada de eso. Entonces, me daba miedo que, claro, que todo resultara porque entonces, claro, me iba a hacer un personaje pues, que iba a atraer la atención de muchísima gente. Bueno, de hecho, los 2 primeros días yo entré en estado de shock porque mi teléfono era como un volcán en erupción. Yo me había instalado el WhatsApp solo para dar clases para los talleres de acroyoga que hacía, para los grupos, porque funcionaba muy bien. Pero yo no tenía hasta en ese momento ni internet en el móvil. Tenía un móvil de esos de números, o sea, no era ni de pantalla. Entonces, pues eso fue brutal y en efecto, ¿no? O sea, pues bueno, acabé convirtiendo en un personaje público, me sacaban todos los días en las... Fernando, ¿en algún momento sentiste miedo o preocupación por las autoridades que pudieran detenerte o hacerte la vida imposible? A ver, al ser el primero, pues siempre tenía el pensamiento de cómo van a reaccionar las autoridades. O sea, van a mi casa, se me van a llevar, me van a decir que tengo el COVID, me van a meter en un hospital y me van a matar. De hecho, en una de las manifestaciones una de las últimas que hice en Valencia, porque al principio empecé a hacer las provinciales, las hacía en Valencia yo, y todos los domingos o todos los sábados, vino un policía y me dijo, vinieron la policía, venían siempre, me dijo, Fernando y tal, me llevaba bien con ellos. Me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Me lo dijo el policía, me dijo, ¿qué vamos a hacer si un día nos dicen que aquí hay un brote y nos dicen que os tenemos que llevar? Y él sabía, o sea, él no dijo nada más. Yo entendí perfectamente lo que me quiso decir. Si era una amenaza velada o era un consejo de alguien que me apreciaba, que yo creo que sí, que, a ver, no es que fuéramos amigos, pero yo tenía buen rollo con los policías allí. Pero el tío lo que me vino a decir, pues amenaza o no, pues era lo que estaba pasando. Que podían decir que había un brote, que me metían en un hospital y que yo no saliera de allí. Porque a la gente con los protocolos hospitalarios se los estaban cargando en los hospitales. Claro, había una psicosis en esa época que pagué, sí, ¿no? Es que intubación. O sea, positivo COVID, insuficiencia respiratoria, decían que tenía insuficiencia y te intubaban. Cuando tú intubas a una persona, es un 88% de posibilidades de que se muera. No digo que le intubes un día, ¿eh? Cuando tú metes a un tío 15 días, un mes intubado, los pulmones dejan de funcionar por sí mismos y cuando les quitan la intubación, normalmente mueren, no sobreviven. ¿Vale? Entonces, así es como se cargaron a mucha gente, sobre todo en el año 2020, para justificar que había muertos, igual que en las residencias de ancianos también se cargaron a través de otro sistema a muchos ancianos para justificar que había muertos, solo que no morían de COVID, morían por protocolos o por abandono, en el caso de la residencia, que es que no entraban ni a las habitaciones a darles de comer ni de beber. A los ancianitos, que si no comen, si no les dan de comer o beber, no comen, no beben y se morían deshidratados. Entonces, pues claro. Entonces, el temor que tenía era ese, a ver,
Como se me vio, pues no me preocupaba mucho porque no soy mucho de preocuparme y soy más de seguir el camino, pero que siento, ¿no? Y yo iba enchufado. Iba enchufado, pero obviamente la mente funciona por su cuenta y muchas veces pensaba o llamaba al timbre de mi casa. Una vez yo vivía en un bajo, en Valencia, y una vez llamaron, vi que estaban llamando y vi que era la policía. Pero me di cuenta que estaban llamando a todos los... A todo el mundo. Sí, no sé Claro. para qué. Pero sí, yo tenía esa preocupación de que, claro, de que vinieran a por mí y acabaran conmigo para erradicar su cáncer, porque yo me estaba convirtiendo en el cáncer del sistema Claro, de lo raíz. entiendo Lo que pasa es que, perfectamente. mira, ya no necesita matar a nadie ni nada de esto para estas cosas. Tienen la censura y tienen las corrientes de opinión creadas por bots, porque no solo me vilipendiaron y me atacaron a nivel externo, sino que luego dentro de la disidencia las hicieron, bueno, alimentaron Claro, canales que decían chorradas y que estaban inventándose cosas, que no sé si estaban pagados por ellos o no, y destruyeron los canales de las personas que intentábamos mostrar lo que eran engaños y conspiranoias de verdad de lo que no. claro. Entonces, Bueno, pues... en esa época, no sé, ¿percibiste la ayuda de alguien o de algo que no esperabas? En el 2020, ¿O la simpatía o la facilitación de que hicieras tus cosas? a ver, en el O 2020, solamente no, estaba a en ver, 2020, 2021, ¿no? en el 2020 yo sentí el apoyo, bueno, a ver, me convertí en el héroe nacional a nivel negativista, aunque siempre hubieron muchos conflictos internos dentro del movimiento. Y claro, yo sentía mucho apoyo. Pero a partir del 2021, que es cuando yo me había apartado un poquito porque ya no podía hacer manifestaciones, y salió todo el tema este de que las vacunas eran magnéticas y luego lo del Claro. grafeno y tal, y se convirtió en una cosa horrible porque se creó una guerra en la disidencia interna que fue muy desagradable, porque antes luchaba contra la televisión, antes luchaba contra los políticos y de repente estaba luchando contra, entre comillas, los nuestros. Y, entre Sí, comillas, también, eran claro, gente de los nuestros, pero y también habían la creído... dificultad de mantener ciertas opiniones, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las redes sociales más importantes, ¿no? O sea que Estaban censuraban diciendo, estaban diciendo inmediatamente, o sea, ¿entiendes? de repente, Claro, en vez de basarnos en el consenso científico y en los números, en los datos, estábamos diciendo burradas. Que si las vacunas eran magnéticas, que si llevaban grafeno, que si las antenas sí. habían creado el COVID, burradas, Sí, bueno, ¿vale? una serie de relatos que lo mismo cada uno de ellos pues, tenía parte de razón. Pero claro, No, no, llegó a meterse todo en lo mismo, en el mismo sentido y no tenía ninguna parte de facilitó razón. O sea, no tampoco había ningún... facilitó mucho, claro, claro. Bueno, al acabar toda esta etapa, toda esta crisis más grave, ¿qué camino retomas después de la emergencia sanitaria, entre comillas, Fernando? Pues el camino del corazón, El camino del con, corazón. Dos, ¿no? con mi novela. Ajá. La novela que estoy escribiendo, pues el primer fascículo, la primera parte se llama Un camino con corazón. Pero háblanos primero de la primera. Esa es de la anterior. Tuviste una anterior, ¿no? O dos anteriores. No, novelas, solo estoy escribiendo O esta, lo que pasa libros, es libros, libros. que, claro, libros he escrito Ujú. varios, novelas escribí hace un par de años la primera parte y ahora estoy escribiendo la segunda. Y es que además es que este es el libro que tiene a lo que me quiero dedicar a escribir toda mi vida. Porque va a ser muy largo, voy a contar una historia muy larga en la que voy a introducir todo lo que he ido aprendiendo en mi vida. A ver, yo a nivel personal, como lector, siempre me ha gustado la lectura de novela, de fantasía ambientada en mundos medievales. Mm. ¿Vale? Señor de los Anillos, La canción del hielo y el fuego. Pero lo que siempre he querido hacer, dado mi vocación, que siempre ha sido la de el aprendizaje interior y la apertura a puertas de percepción, el autoconocimiento, ha sido escribir una de estas novelas súper larga, pero introduciendo todo ese aprendizaje a través de la novela.
para no solo estar contando una novela de aventuras, sino que además, este tipo de novelas también a los adolescentes les suelen gustar mucho y pues es una manera de enseñar a través de darles lo que quieren, ¿vale? Porque si hay mucha gente que no tiene interés por aprender cosas en ensayos o, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con lo de la pandemia, ¿no? O sea, todo esto del sistema político y mundial y bancario internacional, que es el que lo controla todo esto lo estoy contando también a través de la novela. Entonces, los adolescentes que lean la novela, incluso los adultos, toda esta información les va a entrar mucho mejor. ¿Por qué? Porque no sienten que nadie les está imponiendo nada. Se están leyendo una novela que les está gustando y esta novela les está contando cosas. Le está contando cómo tener sueños lúcidos para soñar, le está contando los oráculos, cómo funcionan, les está contando cómo la energía se transmite de unos a otros y, bueno, eso es lo que más desarrollo porque es mi especialidad. Pero, es decir, aquí los magos no lanzan bolas de fuego. Aquí los magos paran su mente, meditan, paran su mente, se conectan con la intuición y perciben el mundo, perciben esas partes del mundo que la intuición nos permite percibir conscientemente. ¿Vale? Y O sea, todo eso, que es una novela totalmente didáctica en ese sentido. exactamente, sin perder todos los alicientes de una novela de fantasía, de aventuras, romántica, claro. Luego, aparte del desarrollo de los personajes, claro, yo, como he estudiado mucha psicología y tal, estoy utilizando a través de los sentimientos, o sea, los personajes están súper desarrollados y arquetipizados, digamos, ¿no? Haces un arquetipo de cada... Voy enseñando... llamémoslo psicología, pero bueno, voy enseñando situaciones que todos vivimos en nuestras vidas y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces, lo voy todo clarificando a través de lo que les sucede a los personajes. Entonces, te va enseñando a darte cuenta de muchas situaciones. Por ejemplo, justo ahora estoy escribiendo en dos personajes adolescentes que hay, como el chico es tímido y, bueno, han empezado a tener relaciones, pero la chica siente que él le está usando, porque el chico, como es tímido, no habla. Entonces la chica se aleja de él, ¿vale? Pero realmente es por un error, porque el chico se da cuenta de que va a tener, de que no va a funcionar porque tiene miedo a expresarse. No le habla, no es que no le hable porque solo quiera tener sexo con ella, no le habla porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo a decir cosas que no van a ser aceptadas, tiene miedo a la no aceptación porque tiene mucho sentimiento de rechazo y entonces eso es lo que le bloquea para hablar. Pero la chica no lo entiende. Entonces se siente usada sexualmente y se aleja de él, ¿vale? Esto es algo que a mucha gente nos ha pasado y no nos hemos dado cuenta de que nos pasó o que fue por eso. O hemos tardado muchos años en darnos cuenta, ostras, si ese chico o esa chica estaba enamorada de mí realmente y rompimos la relación y nos fuimos a hacer la mar porque no fuimos conscientes de esto, ¿no? Entonces, todos estos juegos de sentimientos que están en la vida de todos, en mayor o menor grado, voy también metiéndolos a través de lo que les ocurre a los personajes entre ellos, ¿no? Entonces es una novela muy didáctica, sí. Y bueno, el tema, sí, aunque está más propiciado de cara al público juvenil también. No. Sirve para los adultos, ¿no? Para los más mayores, supongo. Es una novela para adultos que también puede ser leída por adolescentes. Lo que pasa incluso por niños. Tiene algunas escenas subidas de tono, pero a los niños les va a gustar y a los adolescentes también. Lo que pasa es que el niño cuando lea la novela va a leer solo una novela de aventuras, el adolescente se va a dar cuenta de que esa novela de aventuras le está contando muchas cosas y el adulto se va a dar cuenta de que esa novela de aventuras es una fuente de información brutal, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu estado, al final, cada uno obtiene lo que... De una misma información obtenemos cada uno diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de nuestro estado evolutivo. Un poquito parecido como cuando alguien toma por primera vez el I Ching, ¿no? Al principio, según su estado espiritual o mental, lo toma de una forma o bien lo toma de otra. Y conforme pasa el tiempo y si conserva el libro y le echa otro nuevo vistazo y va obteniendo nuevo conocimiento o nuevas ideas, pues le puede ir sirviendo de otra forma, ¿no? Sí, exactamente así. Lo que pasa es que, bueno, esto ya aplicado ya a un nivel mucho más general, ¿no? Porque obviamente a un niño le hablas de sueños lúcidos
Y como además se presenta en el libro, iba a entender como que es una cosa fantástica de los magos, ¿sabes? Bueno, Ahora, pero ahí le queda esa referencia, ¿no? Ahí le queda esa referencia claro, para claro, un futuro próximo. claro. Que La novela, pueda. por eso, tiene ese valor Claro. también, ¿no? Que va a dejar muchas semillas, si consigue hacerse conocida, ya en los niños y en los adolescentes, para que luego estén abiertos, mucho más receptivos a todo este mundo, ¿no? Que es el de la apertura de puertas de conciencia, el de la ampliación de los niveles de conciencia, el autoconocimiento y, bueno, conexión con el corazón. Bueno, hablando Que, de autoconocimiento, me gustaría preguntarte también sobre el tema este de la astropsicología. ¿Cómo eh, eh, te has hecho una idea de esta disciplina de forma autodidacta? ¿Cómo has aprendido o has combinado la astrología con la psicología? pues cuando yo tenía el día de mi 19 cumpleaños, yo me había montado un pub y lo perdí. Es una Ajá. larga historia, pero bueno, la cuestión es que entré en una situación de semidepresión, ¿no? Y mi padre, bueno, yo la astrología la conocía ya porque a mi padre le gustaba y a mi madre, entonces yo me había leído ya de pequeñito el libro rojo, se llama Los asesinos del zodiaco, de Linda Goodman, y me lo había leído muchas veces y me parecía fascinante porque leía sobre cáncer y la chica esta que era cáncer es que te parecía mogollón, no todas las personas, ¿no? Pero muchas personas, porque claro, cuando tú hablas del horóscopo solo es un elemento de la carta natal, ¿no? Lo verdad que es el elemento, como es el sol, donde pone la luz, digamos que es la parte donde somos más conscientes, ¿no? De esas formas de comportamiento. Entonces nos reconocemos con más facilidad. Pero bueno, yo ya me había dado cuenta, no sé, 13, 14 años, 12 años, yo ya muy jovencito me había dado cuenta que eso era una realidad. Entonces, cuando entro en un estado de depresión, mi padre me dice que vaya a hacerme psicoanálisis con su psicoanalista. Y yo llevaba como 4 o 5 meses estudiando libros de astropsicología, de Howard Portas, que son los mejores, de la editorial Urano, y me estaba encantando. Entonces resultó que el psicoanalista de mi padre era también astrólogo. Entonces empecé con la astrología primero con él y luego empecé a hacerme el psicoanálisis porque me di cuenta que el psicoanálisis me podía llevar a otros puntos a nivel personal que con la astrología no iba a llegar. Pero vamos, son súper complementarias, ¿eh? Porque la astrología o la astropsicología, tú coges una carta natal y en un momento la has levantado. Y la carta natal te enseña, te dice de ti. Sí, a ver, en la medida que tú conoces, ¿no? Cada símbolo y cómo se relacionan entre ellos. Pero en un momento tú levantas la carta natal de cualquier persona y ves de todo. O sea, ves de todo en un momentito, ¿vale? Y el psicoanálisis necesitas años para ir, no es que necesites años, te empiezas a psicoanalizarte y en la medida que vas avanzando te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Pero no es de golpe, que la carta natal te trata la información de golpe. Lo que pasa es que el psicoanálisis a nivel personal y el proceso de cómo, si se hace bien, se desarrolla, te permite, digamos que ahondar mucho más en ciertos aspectos más importantes para ti y resolverlos. Entonces, bueno, pues son, digamos que dos caminos diferentes para llegar a la misma esencia y realmente, pues eso, la astropsicología, yo la llamo astropsicología porque yo la utilizo para eso, para conocerme a mí mismo o descubrir partes de otras personas que estén buscando respuestas. Porque para el tema de previsión del futuro y todo eso no me interesa. No me interesa en absoluto. Eh, Me interesa para conocer las esencias de las personalidades, de uno mismo. Y cuando tú vas a la esencia no te equivocas. Ahora, si intentas adivinar el futuro y decir, no, esto va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, ya te pierdes. Te pierdes y pierdes a los demás. Porque cuando una persona transfiere sobre ti, que tiene una confianza en ti, y tú le dices que va a ocurrir blanco o negro, para empezar, si tú interpretas que va a ocurrir algo malo, ya le estás metiendo una energía oscura, le estás metiendo ahí un embrujo, embrujando para que le ocurra eso, sin que sea tu intención. Pero a eso me refería con que no me parece ético el uso ni de la astrología ni de cualquier otro método, Sí, llamémoslo. hombre, una cosa es, por ejemplo, si te pregunta, ¿no? Si me es favorable tal fecha para iniciar tal negocio o tal viaje o tal. Eso es diferente,
a otra cosa que me digas temas así fuertes, ¿no? En concreto para... Vas a romper con tu pareja, Claro, exactamente, ¿no? Temas vas duros de a estos. perder mucho dinero. O sea, ya te metes en lujos. Pero es Sí, que sí. luego también, lo malo que tienen todos estos vaticinios es que igual que cuando te meten miedo, el miedo atrae y hace que te dirijas a él, es como el vértigo, ¿eh? El miedo a caer te hace que te caigas, ¿vale? Pues con el deseo ocurre lo contrario. Es decir, si te dicen que te va a ocurrir algo bueno, ¿vale? Ujú. Vas a conocer al amor de tu vida, ¿vale? Yéndonos a ¿vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Que el deseo, la obsesión, cuando tú deseas algo y ostras y tal, y por estas fechas es que voy a conocer a alguien y tal, lo alejas. El deseo obsesivo aleja aquello que deseas. Es decir, lo bueno, lo normal es que si te lo vaticinan, tú lo alejes y lo malo lo atraigas. Entonces me parece que una vez tienes Totalmente opuesto, ¿no? cuando tienes este Totalmente al conocimiento, revés. Claro. claro, no, ya no te parece ético ni correcto. Pero es que ni para ti mismo, porque tú puedes utilizar la astrología para ver los movimientos de los tránsitos planetarios y decir, mira, esta época va a ser buena para mí, para ganar dinero, para conocer a una chica, para... Entonces, volvemos a lo mismo. Ya tú mismo estás proyectando ese deseo y alejas. Sin embargo, con el miedo ocurre lo contrario. Cuando es algo malo, te centras, voy a tener los planetas mal, las cosas van a ir mal. Y digamos que te sugestionas, ¿no? Entonces, Entonces, la astropsicología o, perdón, o la astrología sirve para, digamos, predecir ciclos repetitivos sí. en la Sí, historia, sí. en momentos. Lo que pasa es que hay que ir a la esencia. A la Ujú. esencia. Igual que cuando buscas conocerte a ti mismo a través de la astrología, tienes que ir a la esencia de los símbolos, no tienes que ir a cosas concretas. Es decir, tú puedes ver que una persona es, digamos, muy sensible y muy conectada a nivel de inspiración, ¿vale? Pero si ya de eso vas a decir que va a ser bailarina, coño, pues es que igual no va a ser bailarina y lo enfoca pintando, ¿vale? O trabajando terapéuticamente con otras personas, ¿vale? Entonces ya te equivocas y ya estás buscando respuestas concretas y alejándote de la esencia. Tienes que ir a la esencia siempre para hacer las cosas bien en este tipo de... Igual que el oráculo, igual que el I Ching, Sí, que hemos venido a hablar en cierto modo parecido, sí, puede ser, en un momento el dado. I Ching. La verdad que, a ver, el I Ching es que es súper concreto, ¿no? Pero pero me he perdido. No sé qué iba a decir. Bueno, y sí, que es súper concreto, que va más, eh, es Sí, más es que científico, digamos, ¿no? O lo veo yo algo así también, por decir algo. lo que quiero decir es que el I Ching no te da lugar a concretar tú, concreta él, ¿vale? Y eso es lo asombroso del I Ching, que te puede dar unas respuestas muy concretas y al mismo tiempo muy acertadas. Pero es él, porque no da lugar a interpretación del que consulta, ¿vale? Te lo describe muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que también es eso, ¿no? También hay que acostumbrarse a su lenguaje y bueno, y hay que estar también como de alguna manera cultivado, ¿no? Para sentir, ¿no? Para dejar que lo que te está diciendo llegue a ti. Es decir, no para que tú utilices lo que te está diciendo para dirigirlo hacia donde a ti te interesa, porque a ti te interesa que la respuesta sea esta o aquella. No, tienes que dejar que lo que te está Es la diciendo que él, es en ese momento, es la que te da en el momento de la pregunta, ante esa pregunta que y entre poco dentro de más, ti ¿no? y Claro. ver la respuesta dentro de ti. Porque al final el I Ching, como cualquier otro oráculo, no te está diciendo nada que no sepas, ¿vale? Porque si uno conecta con su corazón, en su corazón tiene todas las respuestas. Pero los oráculos te ayudan a conectar con el corazón, ¿vale? Esos son los oráculos. Y el I Ching tiene una capacidad de concreción en la respuesta y al mismo tiempo de, de que puedes confiar en esa respuesta que no la tiene ningún otro oráculo que yo jamás haya conocido, porque esos otros oráculos dan mucho más lugar a la interpretación
del, llamémosle, pitoniso. O el No sé, profesional. suele ser así, suele ser. ¿Eh? Que suele ser así un poco, sí. Claro. Bueno, Fernando, ya antes de acabar, ¿quieres hablar un poco? Bueno, has hablado sobre tu última novela que quedará un poco que Sí, yo acabará por publicar dentro de poco, ¿no? recomiendo su lectura porque ya está la primera parte. Claro. Se llama Sí. Un camino con corazón, el sueño de Nazae. Está en Amazon, en papel y en digital. Muy bien. Y, pues, cómo no, recomiendo su lectura muchísimo, porque además es lo que necesito, que la gente lo lea y si le gusta que hable de ella y los siguientes capítulos van a ir saliendo. Finales del año que Pues viene publicaré la parte, si todo va bien y nada está me dicho. Y otra cosa, algún oyente que desee comunicarse contigo, preguntarte cualquier cosa, lo que sea, cómo puede contactarte? Con mi nombre me encuentra en Ujú. Facebook, en Instagram. eh, O sea, tecleando Fernando Vizcaíno Carles, pues ya tiene sí, información, ¿verdad? sí, sí. La mejor manera, aunque no lo uso y a veces tardo en darme cuenta de que alguien me ha escrito por ahí, es el Facebook. Porque en el Instagram tiene Ujú. que ir todo junto, en Telegram ya no tengo chats, me han borrado por todos lados de todo, o en los vídeos de Bueno, YouTube me puede escribir ujú, alguien y si claro. eh, Pero bueno, estás en Facebook, ¿no? En el cara libro, sí, como se suele decir. en Ahí Facebook en el- porque es igual, Fernando Vizcaíno Carles, como se escribe, y ahí me encuentras porque además no hay otro en el mundo con ese nombre y esos apellidos, o por lo menos en Facebook. Así que, y además, Bueno, pues ya verán el símbolo de sí, el símbolo del 25, será 25. Pues nada, que el gato ahí aparece ya también para despedirse, el gato con botas. que el gato con botas. Pues nada, ha sido un gusto escucharte, Fernando. Muchas gracias por hacer esta invitación del canal sobre Liching. Nada, Y nada, pues a ver si tipo. coincidimos en otra, con otro tema de estos interesantes que nos suele gustar. Vale, será un placer. No, ha sido muy agradable y, y bueno, eso. Siempre hablar de estos temas, la verdad, aunque estos últimos años me he desconectado muchísimo de mí mismo y de todo con el teléfono, con los vídeos, Ujú. con la fama, con toda la movida, con Bien. todo lo que Ha se ha estado sin hecho. parar, ha estado mucho tiempo sin parar, muy activo, eso sí. Sí, sí. Sí, me he hecho mucho más, o sea, se me ha ido la energía mucho más a la mente y bueno, ahora es cuando estoy como ando otra vez, ¿no? En Y escribir fase la receptiva, novela, claro. pues me está ayudando también a desarrollarme, a enfocar mi energía a través de atención pues por unos caminos más, Muy bien. no voy Pues a decir nada, mejores, al final el principio estuvo bien, pero bueno, diferente, claro. más de corazón, mentales. Pues nada, que te mando un abrazo y hasta otra. Venga, pues nada, igualmente, un abrazo también Chao. para ti.